aquí os traigo hoy otra preciosa réplica. En este caso es de la casa UE. Ya veremos si os gusta, nos gusta y las cosas que vamos a hacer con ella, que espero que sí os guste, desde luego. Como tengo hecho ya una especie de review, el unboxing también lo tengo hecho. Esta va a dedicarlo principalmente a las características principales que tiene este bichito. Deciros principalmente lo que es, quién lo fabrica, cómo funciona, el desarme básico, que creo que no lo hice exactamente bien, o no lo hice bien. Y después, sobre todo, pruebas, a ver cómo dispara. Vale, solamente deciros que estas réplicas de Airsoft, es decir, de 6 milímetros, funcionan con gas. Para abrirla, de paso ya os lo explico, no tiene botón aquí, es como la original. Esta, la Walther P38, se tira hacia atrás y se saca el cargador. Ya veis que lo tengo cargadito, con bolitas y cargado con gas. 6 milímetros y gas. He puesto la BI verde para esa temperatura y estamos ahora aquí a 22 grados. No estamos mal. Curiosidad, es de doble acción y de simple acción. Pero es curioso. Ahora, si hiciésemos esto, dispararía, efectivamente. Pero si la tenemos, que no, como en este caso que no tiene nada dentro, y aunque le pongamos algo dentro, teóricamente tampoco tiene que disparar. ¿Veis? Para que dispare, tendríamos que quitar, es decir, hacer ese movimiento, cargarla, y en este momento sí que dispararía. Pero tenemos la opción de bajar el martillo. Y ahora sí quitamos el seguro, sí que dispararía. Ahora lo enseñaré. Vamos por partes, poquito a poco, y voy a enseñaros unas cosas que al final del todo, o casi al final, os van a gustar de verdad. Bueno, vamos allá. Proseguimos. Hemos cambiado un poquito la luz. Características principales. El peso, bueno, tenemos aquí la cajita. Como veis, no digo que sea una réplica exactamente licenciada, pero sí que es una réplica teóricamente de la Walther P38. Daros cuenta que no lleva ningún tipo de marcaje, solamente el número del armero, es decir, que es legal y lleva el número del armero que lo tenéis aquí. Está fabricada en metal, todo lo que es la corredera, el cuerpo también, y lo único que varía son las cachas, que son cachas de plástico, de polímero. Para cargarla se carga con gas por aquí abajo, y por aquí arriba se carga como una original, como una de verdad, se carga por arriba. Se corre el muellecito está hacia abajo y por aquí dentro vas metiéndolas. Ahí se queda una, ahora no se queda ninguna. Bien. Vamos a ver, ¿qué más tiene? Si la corredera se queda hacia atrás, tenemos la opción de... Se vea mejor así, sí. A ver si poniendo un poquito la luz consigo que llegue la luz más hacia aquí y se vea mejor, porque veo que está un poquito oscuro. Tenemos esta opción, que es la de siempre, que es la que yo aconsejo no hacerla. Y tenemos esta otra opción, que tenemos aquí dentro del cargador, lo quitamos, a daros cuenta que se quita apretando esta pieza, fijaros aquí, a ver si puedo hacerlo que se vea bien así, y es empujecita atrás y se saca. O se empuja y ya sola cae, pero en fin, ¿vale? Sigamos. Vuelve a su posición. Como no hay dentro, porque esta es de Airsoft, no tiene nada de munición, y aunque la tuviese, como no tiene el cargador de gas, no saldría nada. Se cierra así y ya está. Seguro no se puede poner aquí. Pero si la cargamos aquí, el seguro sí que se podría poner. Y tampoco funcionaría. En este caso, aunque tuviésemos el gas dentro y hiciésemos esto, tampoco dispararía. Para disparar hay que cargar el arma, es decir, correr la corredera hacia atrás. Y aquí bajáis el gatillo. Bajáis el martillo, ¿veis? Perfectamente lo bajáis. Y aquí ya no puede ser. Eso sí, ahora, si tuviese carga dentro, dispararíamos y saldría. Bueno, os decía antes que es una réplica no licenciada por la misma casa Walther,
porque no la han comprado, pero han hecho una copia de ella, que no una falsificación, ¿vale? A ver si vamos ya atendiéndonos. Nunca me cansaré jamás de decir que eso son falsificaciones. Walter perdió la patente y la gente puede hacer réplicas de ellas. Es exactamente igual como la Walter, que lleva aquí Walter P38, lo podéis ver por ahí. Pero esta la llaman, si os dais cuenta, no en ningún momento os dicen aquí que sea Walter P38. Simplemente ponen CP Classic Pistol, fabricada en Taiwán, ¿vale? Con su número de serie de fabricación. Vale, decís que por qué el final. Vale, el final va a ser lo que os va a gustar más. A ver qué más lleva aquí detrás. Nada, aquí te dice la atención, bueno, te dice el decreto, el número de licencia que tiene, cuando fue fabricado. Fijaros, ha sido fabricado el 29 de enero de 1993. Orden interior, tal, todo el número. Aquí está toda la documentación por si a alguien se le ocurre decir por ahí que esto es una falsificación, ¿vale? Están los números de registros y de todo. Vale, esto es una réplica. Va a consistir en hacer una prueba de agrupación, que ya la hice, pero pienso hacerla mejor. Espero tener mejor pulso ahora. Espero también hacer una sobre algunas latas, que me ha pasado el compañero. Ya sabéis que él ahora ha dejado de beber y bebe muy poquito. Y tengo aquí unas latas que me ha pasado, me he traído, tengo aquí 2 o 3 o 4 latas. Pero en fin, será pegarle simplemente. Hay algunas viejas que tengo, las pondré en distintos sitios y dispararé, que os va a gustar. Haremos la prueba del vuelo a 25 metros, a ver si le pega la puerta metálica. Siempre disparo la puerta metálica porque la puerta metálica hace ruido al pegar y queda más aparente, ¿no? Y te das cuenta que no realmente le pegas. Esta tiende a partir de los 10 metros a volar un botín hacia arriba, tal y como la he probado. Después dispararemos también a 25, 30, bueno, los metros ya lo veremos por ahí. Y la prueba definitiva. Y si hay algún gazapo por ahí, os lo pondré también al final, que siempre hay alguno. Que no he hecho nada absolutamente, solamente estoy preparando el vídeo. Bueno, vamos al desarme, que es lo prometido, que es lo más sencillo. Sacamos el cargador, por supuesto, si el cargador se puede hacer. Quitas esta pieza, tiras un botín, a ver, quitemos, sí. Tienes que tener el martillo, tienes que tener la posición, tienes un botín, abres aquí, ¿vale? Y aquí hay que llevar cuidado porque hay unos muelles ahí dentro que, fijaros, yo lo pongo los 2 dedos, fijaros aquí, los 2 muelles, es muy fácil que estos 2 muelles, que son los muelles recuperadores, salten por los aires. Este no lleva guía, lleva otro sistema. Esto no lo he desarmado hace tiempo. A ver, se saca esta pieza de aquí y fijaros, sale. Y nos quedamos con la corredera, solamente la corredera, que por cierto, quería ver aquí si había algo. Vale, sí. Aquí lo veis ahora. Es el seguro. Esta pieza que se mueve de ahí abajo, si la veis, es la que hace que no dispare. Vale. Y aquí sí que habrá que engrasar un poquitín esto, porque hace tiempo que no lo engraso. Y ya que estamos aquí, lo veis cómo se engrasa. Fijaros, una gotita aquí en mi dedo, ni más ni menos. Vais al nozzle, lo mojáis un poquitín para que se mantenga húmedo y mantenga sus características. Y de paso, como el dedo lo tengo húmedo, mojaremos también la parte de arriba del cargador. Si lo veis ahora, ya está húmedo. Vale, esta otra parte también se puede desmontar el cañón entero, pero no voy a hacerlo ahora porque lleva un muellecito aquí dentro y es un verdadero coñazo. Pero al principal lo tenemos, ¿veis? Yo lo que no he encontrado aún, pero creo que saberlo ya lo que es, cómo se ajusta el nozzle. Cómo se ajusta el... Sí. ¿Será posible? Me he quedado en blanco. ¿Cómo se ajusta que las bolitas salgan para arriba o para abajo el regulador este? Mirad, aquí hay un agujerito en mi pequeñito, ¿lo veis arriba? Aquí, fijaros aquí en la parte de arriba donde está mi uña. Fijaros si veis. Por ahí se regula. Y aquí el cañón, lo que pasa es que no tenemos luz ahora. Pero como el otro día cargué la pila de esto, tengo que tenerlo aquí. Tengo que tener aquí la linterna, si la encuentro. Esta no es. A ver, fíjate que hay trastitos aquí. Aquí tengo la linterna, vale. Vamos a meterle luz por delante, a ver si se ve ahí dentro el... Sí que se ve, sí. Fijaros ahí. ¿Lo veis arriba?
la gomita como sobresale, porque pongo esto mejor. Ahí, ¿lo veis? Ahí la tenemos en la posición, está un poquitín subida. ¿Cómo se sube y cómo se baja? Vamos a ver si desde aquí se puede, ya veis el cañón parte delantera. Vamos a verlo así, ahí se ve mejor el cañón. Y la gomita del hop-up, ahora me acuerdo el nombre, es que a veces nos hacemos mayores, ya es lo normal. Ahí se ve muy bien la goma del hop-up, que está al máximo seguramente. Bueno, la cajita, la casa nos manda una llave Allen muy finita que se pone aquí. Ya sabéis que si apretáis así, es lo mismo que si hicieseis así, sería bajarlo, y si hacéis así, es subirlo. Entonces lo tengo casi al máximo, no voy a tocarlo. Quitando esta pieza de aquí, que se puede quitar fácilmente, relativamente fácil, quitando esta lengüeta de aquí dentro, saldría el cañón interno. Pero realmente no voy a hacerlo porque no hace falta. Ahora viene la complicación de montarlo, que esto sí que hay que tenerlo en cuenta siempre que queráis enseñarlo por ahí o aceptarlo. Veréis, lo metemos en su posición. Si entra, lo que no me entra. No, aquí no, es esta cosa de aquí. Hay que levantar esta pieza un poco para que entre. Si consigo meterlo ahora, ¿será posible? Esto es lo que pasa, lo que tiene el directo. Yo como no borro nada, esto no puede ir aquí, tiene dentro, luego tiene que ir más abajo y meterlo por aquí. No sé, espera un segundo. Lo dicho, es levantar un poquitín la pieza esta de arriba para que entre bien y mételo. Los problemas no han terminado, porque esta pieza después nos va a dar problemas. Para meterla en su sitio, hay que ver que ajuste bien el nozzle con el cañón. Está bien ajustado. ¿Veis aquí que tiene la junta? Ya se mueve. ¿Lo veis? Es más laboriosa. Y para poner hay que llevar cuidado con estos dos tornillitos de aquí, que entren bien. Si os dais cuenta, han entrado bien de momento, pero cuidado que aquí ahora viene el problemilla. Vale, esto tiene que estar aquí a tope. Vamos a ver si entra. No entra. ¿Pero qué no entra? Fijaros, porque está boca abajo y entonces, boca arriba, perdón, esto tropezaba. Hay que ponerlo hacia adentro un poquitín y ahora ya tiene que entrar, teóricamente. Pero se nos levanta esta lengüeta de aquí. Hay que meterla hacia abajo, empujarla y ya la tenemos. Acordaros, fíjate, normalmente en todas las pistolas y en todos los revólveres de imitación, de réplica de eso, el martillo tiene que estar en la posición baja. No, en esta posición tiene que ser la alta. Ahora empujas, lo tenemos dentro ya. Lo ponemos en su sitio ahora cuando baje su posición. A ver, ahí. Ahora lo hemos hecho mal. A ver. Metimos hacia atrás. Vuelve aquí a la posición. Vuelve a la posición. ¿Y por qué ahora no me entra bien esto? Ya lo he hecho mal. Ahora miraremos, a ver. Yo supongo que vosotros preferís que lo haga delante como se hace de verdad. Y si me sale mal, pues me sale mal, ¿no? Vale, ya lo tenemos dentro, ¿veis? Y ahora tenemos preparado para disparar. Ahora lo que pasa es que... ¿Por qué no me dispara? Ahora no puedo mover el carril. Ahora veremos. El seguro. No tiene seguro. A ver. Bueno, he tenido que cortar para un problema que he tenido, que es la primera vez que me ocurre. Pero cuando me ocurre un problema, pues me gusta si puedo solucionarlo y explicarlo. Vale, ha sido, ¿ves? Como ya os he dicho, que el desarme de campaña es complicado. No es complicado, es un poquitín laborioso y tiene sus pequeños problemas. Vale, voy a explicarlo otra vez porque creo que vale la pena, ¿no? Bueno, no sé si hacerlo en otro vídeo, pero en fin, yo creo que estamos en este. Vamos a hacerlo bien. Para desarmarla, simplemente tiramos un poquitín la correa hacia atrás. Vemos que esta pieza, esta que está aquí, esta que se dobla, coincida con el agujerito este que hay aquí, que hay un agujerito ahí, no sé si lo conseguiréis ver, no se ve bien. A ver, ¿dónde he dejado yo el...? No sé dónde lo he dejado, a ver si lo encuentro aquí. A ver, aquí está, para que podáis verlo bien. Mirad, aquí, ¿veis?
Ahí así que se ve bien. ¿Veis? Hay una pequeña muesca. Tiene que coincidir en esa muesca que hay ahí. Es decir, que tiráis con la mano derecha, tiráis el cañón hacia atrás. La cordera, perdón. Le dais a esa posición, la dejáis a tope y ya tiene que salir entero. Teóricamente tiene que salir entero. Perdón. A ver, sí, aquí le damos. Bueno, que no sale ahora. Vale. Sale entero. ¿Veis el fallo? Está el cargador puesto. Vale, ahora saldrá. Llevo una pieza por ahí suelta también. He escuchado yo que va a salir. La bolita. La bolita. Bueno, el problema viene en montarlo. Que esto tiene que estar perfectamente así, en esa posición. A 90 grados. Tiene que coincidir con estos muellecitos para que los meta hacia adentro, que son los que hacen que haga el retroceso la corredera. El martillo tiene que estar en la posición arriba, al revés que todas. Y después esta pieza de aquí se nos queda muchas veces hacia arriba, que pues lo veréis. O la montamos así al revés, o la montamos normal. Y después que esto de aquí, esta pieza de aquí, no tropiece con esta de aquí, que se mueve. Ahora veréis cuando lo mueva. A ver. Sí, se mueve, ¿veis? Si está así, la hemos fastidiado. Tiene que estar en esta posición. Totalmente lisa. Vamos a ver si me sale la primera y no tengo que cortar. Vemos despacio. Hay otro problema. ¿Veis? Ahora tropieza. ¿No os acordáis? Tropieza aquí porque se ha bajado esta pieza. Es la del cañón. La tiramos hacia abajo y tiene que entrar. Esto está a máximo. Muy bien. Y ahora aquí, esta otra se nos levanta muchas veces. ¿Veis aquí? Hacia abajo. Ahora a ver si entra. Vale, ya la tenemos dentro. Lo metemos con cuidado. Tiramos hacia atrás que coincida. Y una vez que coincide, la cerramos y ya la tenemos. ¿Vale? Ahora me ha salido bien. En fin, las cosas que tienen, no el directo, sino hacer las cosas bien y ya está. Si sale bien, como si sale mal. Me he pasado, sin exagerar, 10 minutos para conseguir sacar la pieza. Ahora, como no tiene cargador, se dispara y ya está. Bueno, vamos a lo que todos queréis. Las últimas explicaciones. El número de serie, lo he dicho, no iba ningún tipo de marcaje. Lo fabrica la casa WE. En ningún momento, y digo, en ningún momento dice que sea una Walther P38. Lo tiene bien claro. Dice simplemente que es un arma clásica, Classic Pistola, y en ningún sitio nos pone que sea la P38, pero ya sabemos que es la P38. ¿Está claro? Y aquí al lado pone hasta el precio. Fijaros lo que valía, 138 euros. No os lo he dicho, pero lo tenemos también en versión Airsoft, en versión, perdón, de CO2, y del calibre 4,5 o .177. El único problema por el que no me decidí a hacerme la de perdigones fue porque la de perdigones lleva un cargador de esos finitos aquí fuera, como os he enseñado. ¿Cuál era la otra? La PPK-S, esa es, que también tenéis el vídeo ahí. Igual os dejo aquí después, aquí arriba, un trocito para hacer la propaganda, que la veáis, que está muy bien, teóricamente la de James Bond. La PPK-S es la pequeña, que esa también lleva el cargador aquí, y el gas, que es el CO2, le va aquí dentro. Está muy bien, muy pequeñita. Esa me la denunciaron, ese vídeo me denunciaron por una falsificación. Menos mal que demostré que de falsificación no tenía nada y me la volvieron a readmitir. La cara dura que tiene de denunciarme, que llevo ya 4, 5, 6 denuncias. Ahora todas me las han resuelto y me las han vuelto a poner los vídeos, No he perdido nada. No he perdido nada, me refiero que no he perdido nada en el aspecto de que las personas que la hayan visto, la han visto. Ya sabéis que yo no cobro nada, no estoy dado al premio ese, ni... Si os dais cuenta, mis vídeos no salen anuncios, y es porque yo no cobro nada. Para cobrar como mucho, que hay gente que tiene, yo que sé, 15 o 20 mil personas apuntadas, ¿no? Con mi canal mediocre de 5.000 personas creo que tengo acá apuntadas. Los de 20.000 no sé si cobran al mes 30 euros o 40 o menos a veces. Bueno, el sistema de seguro ya lo habéis visto. El sistema para para desbloquear la corredera es este, o el normal. Es decir, nos queda hacia arriba, empujamos desde atrás, así, y soltamos, como casi todas. El sistema de
a desarmarla. Yo busqué esta por esto, porque es el sistema de desarme más parecido, por no decir, a la original. Vámonos ahora a disparar a una diana. Cargamos ya, la tenemos cargada ya para disparar. Aquí teóricamente no sé si... Bueno, haremos la prueba, yo os lo diré. Ahora le he puesto el seguro, ahora no puede ir. Pues sí que va el seguro, coyones. Ahora está cargada, es decir, que ahora dispararía otra vez. ¿Veis dónde ha ido la bolita? Ahí, bueno. Haremos las latitas tal, como lo he explicado, y el final es lo que va a gustar, que parece mentira que estos cacharritos lleguen tan lejos. Vamos allá, sin más dilaciones, a por ello. Bueno, vámonos a las pruebas que os gustan ya, como he dicho hace un momento. Vamos primero a la prueba de agrupación. Si no sale bien, la repetiré, y lo voy a hacer en 8 metros. Si tengo un poquitín más de 8 metros, lo haré más lejos. Y lo haré a 2 manos. Esta vez no hay que tener el teléfono en la mano. A ver lo que sale. Vamos allá. Bueno, ya estamos en la prueba de agrupación. Vamos a marcharnos a los 8 metros chicos. Hoy tengo un poquitín más de 8 metros. La diana la tenéis aquí ya puesta. Y vamos a la réplica de la casa UE de la Walther P38. Vamos allá, a ver lo que nos sale. Ya la tengo cargada, veremos lo que ha salido. Bueno, creo que ha hecho varios disparos, es el pequeño problema que viene. Ya me queda. Vamos allá. Bueno, esta es la siguiente prueba que viene. Voy a hacerla ahora, que es disparar a la puerta metálica para ver si se escuchan los disparos. Creo que vamos allá. Bueno, vamos a ver una prueba de los 25 metros, soy un poquitín más, pero en fin. A ver si llega, porque esta tiene poquito gas. No sé, ya, pero en fin, vamos allá. Dos disparos hecho de golpe. Se pone en automático a veces. ¿Te habéis visto? Bueno, ahora nos marchamos a la... Hemos cargado un buitín de gas y nos marchamos a la posición de entre 25 y 30 metros. Ahora vemos cómo está. No me gusta hacer la prueba hoy fuera porque hay muchísimo viento, pero en fin, si le doy una, le habré dado demasiado. Vamos allá. Vale, otro gazapo. Se me ha olvidado cargarla. Vamos a ver si llegamos a la plancha aquella. Seguro. Ya habéis visto. El viento se la lleva, pero es lo que sale, es lo que hay. Bueno, y ahora vamos a ver. Ya habéis visto las otras pruebas, que han dicho yo que esa iba a fallar, hace mucho viento. Vamos a ver ahora otra vez fuera también, pero ahora vamos a acercarnos más. Estaremos entre los 8 y 10 metros, entre los 5 y 10 metros, estaremos a 7 o 8. Ahora veremos, según el viento para que me tape, tal. Ahora veremos. Vamos allá, sin falta. Bueno, os lo dicho, hace mucho viento. Fijaros ahí, bueno, aquí no se ven los árboles, pero en fin. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Que haga lo que salga. Esta prueba también tengo que repetirla porque antes se me ha olvidado apretar el botón de play. Pero en fin, vamos allá a ver.
Pues mira, me ha salido mejor esta vez que la otra vez. Espero que os haya gustado. Bueno, Lo voy a poner en cámara lentito. otra prueba, hemos hecho ahí fuera 7 metros así más o menos a unas latitas, ha salido muy bien. Y ahora vamos a una prueba interior, que vamos a hacerla creo que 10 metros, bueno, miraré cómo tengo el espacio, creo que 10 metros tengo. 10 metros ya es el máximo de una pistola, de una réplica de estas. Voy a disparar todo lo que tengo por ahí colgado, voy a dispararlo. Y esta os va a gustar, espero que salga bien. Porque a 10 metros aquí que no hay nada de viento y con la puntería que tiene, esta es la agrupación que tiene, que ya la habéis visto, os va a gustar. Pues sin más dilaciones, como se dice, dentro cámara. Bueno, ahora sí que funciona. Voy a repetir la prueba porque la he hecho y se me había olvidado darle al play. Bueno, voy a disparar unos cuantos disparos aquí, esas latas que os veis ahí. 2 que están colgando de acero, uno que es un disquete de esos antiguos, una que está colgando arriba y una está encima de la diana. Vamos a ver lo que sale a 8 metros. No, vamos a ir un poquito más lejos. Voy a ir hasta los 10 que tengo hoy espacio. Vale, a ver si se ha grabado esta vez o no. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio, por decirlo así, o donde filmo. Bueno, ya habéis visto cómo va. Conclusiones. Vamos a hacer por las pruebas. La primera que voy a hablar va a ser de esta. De esta no os fijéis mucho de todo esto de aquí, fijaros solamente en el principio, que la agrupación ha sido muy buena, esa estaba a 8 metros. Después mira, al final del todo estamos a 18 metros y se me han ido mucho más para afuera. 18, 16 metros por encima ya del coche que tengo ahí. Es decir, que aquí creo que le he metido 5 o 6. Miradlo vosotros en cámara lenta o como queráis en el vídeo cuando he disparado a la diana. Y veréis que ha sido este primer disparo, este después y después ya a partir de aquí empiezo a meterlos todos. Eso estaba a 8 metros clavado. Y cuando digo 8 metros es la mano a 8 metros, es decir, no los pies. Pues si estiras el brazo ya estás a 7. Bueno, y esto es después de que está haciendo unas pruebas más lejos, pero lo he grabado y no se ha grabado, es decir, dentro de la agrupación yo digo que es muy buena, una de las mejores. Pondría una agrupación de 8, aunque tiende hacia abajo. No sé si es culpa mía o es culpa de esta réplica. Bueno, las demás pruebas ya las habéis visto. El desarme yo le pondría un 5 justito. La empuñadura y cómo se coge le pondría como una buena, 8, 7, 8, buena. Se coge bien. Fíjate ahora que no tiene nada dentro. Y para que siempre lo hago, se me ha olvidado. Perdón, se me olvidaba. Siempre lo hago, no hay nada dentro. No hay nada dentro. Aquí tampoco. Pues para que veáis el sonido, como le queda un poquitín de gas. Voy a ponerlo aquí que lo veáis mejor. A ver, así. El sonido es realmente bueno, ¿eh? Es bueno, pega bien. El recoil que tiene, pues el retroceso que tiene no es muy bueno, pero en fin. Vamos a bajar el... Y ahora teóricamente ya no se puede. Y ahora se podrá también. Daros cuenta, ¿eh? Bajáis, le ponéis el seguro, baja, pero aún así, en doble acción tiene. Simple acción, perdón. Para que no se nos quede en la posición de disparo accidental, aunque seguro lo quitemos, lo ideal es esto. Quitar el cargador, hacer disparo en vacío, que no tiene nada, y ahora ya nos dispararía. Vale, las miras pues son normalitas, normal y corriente, no hay que buscar peras en un olmo,
porque no las hay. El acabado de la réplica es bueno, el material está bien, excepto el problema que he tenido aquí, que se me ha rayado un pelín aquí, no sé si lo veréis, ahí se ve una esquinita, ahí, ¿veis? Cuando he tenido el problema que no podía montarla, yo lo he puesto, yo saco lo que saco y yo lo pongo, me sale mal, me sale mal. Pero sí aprendemos, creo yo, ¿no? Porque ver los fallos de los otros, no todo es perfecto. Yo no soy perfecto, al revés, soy muy malo. Las cachitas estas, pues fue una de las cosas que me hizo decantarme hacia ella, porque la otra eran marrones y no me gustaban, las de perdigones, y encima el sistema de carga era de esos que llevan aquí debajo una tirita. Se carga aquí el CO2, que aunque no tenga nada dispara, es cosa que no me gusta. Me gusta que pueda disparar cuando tenga el cargador todo puesto. Llevan aquí una pequeñita de plástico, bueno, ya habéis visto en otra que os he comentado antes lo que lleva. El peso está bien, estará sobre unos 600 o 700 gramos, 700 y pico, no me acuerdo lo que lo pesé. Mirad el otro vídeo y lo veréis. He llegado a hacer, que se me olvida a veces comentarlo, he llegado a hacer, creo que 50 disparos con una carga. Aunque de todas formas estoy utilizando el lápiz verde, que me he quedado sin él, ya, y he empezado a utilizar este, pero daros cuenta, este no le queda nada, ya está vacío. Por ejemplo, este otra vez si se nota. Sí, aquí se nota, este está más cargado. Eso me ha parecido muy fuerte, pero en fin, lo aguanta perfectamente. Después la prueba que hemos hecho lejos, en la cancha, de los 25 metros, más o menos, creo que sabe 25, antes de llegar a los 30. Ya habéis visto, ya veréis el gazapo después, los gazapos que he tenido. Al final del todo, poner los gazapos, los fallos que he tenido, para que veáis que tengo fallos también. Pero fallos de que la monto mal, que creo que está cargada y no está cargada, fallos de ese tipo. No, los disparos que hago son reales. Hago, salga bien o salga mal. Ya habéis visto también, de todas formas, disparando a las latitas, esas a 8 metros creo que estaba. Creo que no falló ni una, creo, no me acuerdo. Fantástico, ha ido fantástico. También, y con el viento que había, que pensaba que el viento me lo iba a llevar. El de larga distancia, al mismo objetivo, pues yo he visto, no sé si le he pegado una solamente. Las demás se me iban abajo, además yo las veía como volaban y llegaban a un sitio que hay un pasillo de aire, y ese pasillo de aire la mueve una borrada. Pues eso es casi todo ya, lo que iba a deciros. Después el estudio económico que tiene, pues para aquella época pues está bien, no está mal. Tiene el dedo aquí que te impide sacarlo. Ya sabéis que se coge el arma así. Hay mucha gente que hace esto, mal hecho, porque la corredera se mueve, te puede hacer daño. Otros la cogen así, así cogiendo por debajo del guardamonte, también está bien. Me gusta que sea metálica, que no sea de plástico o metal ese que intentan vendernos en la Tokyo Marui, que ya veréis. La verdad es que los grabados pues no tiene nada, entonces ahí le pongo pues un cero patatero. Es lo único que esta réplica no me gusta. El martillo está muy bien, es cómodo, si tienes que hacerlo manualmente, aunque ya sabéis que si lo hacéis manualmente, creo que no dispara, ¿veis? No dispara. Ni aunque esté así, le bajéis el seguro, pues no me baja el seguro, sí, así tampoco dispara, cuando levantáis, Vale, tenéis que haberla cargado corriendo hacia atrás la corredera. Peso, me gusta. WE no está nada mal, son una de las mejores que hay muchas por ahí, muchas marcas. WE, lo malo que tiene, no es malo, es que no tiene licencia para fabricarlas, por ejemplo. Por eso esta no se puede llamar Walther P38, esta le llaman ellos la WE P38, sin la palabra Walther, porque no es una Walther, desde luego, no tiene licencia para poner la palabra Walther, a ver si me explico bien. Pero aún así, no es una falsificación, ya que os he enseñado antes por detrás de todo el número de licencias y todo lo que tiene para poder fabricarlo. Bueno, no hay nada más que explicar. Espero que os haya gustado, que comentéis lo que más os ha gustado. Estoy haciendo un nuevo formato de hacerlo de esta otra forma. Es más laborioso para mí, pero no sé si os gustará más. Por lo menos hay más disparos que lo que os gusta a vosotros. Y lo poco que sé de las réplicas, pues intento explicarlo. Ahora no os perdáis el final, que es lo que más os va a gustar. Son los gazapos, lo de siempre. Donde falla es cuando a la gente le encanta. ¿Vale? Pues nada, solamente un abrazo a todos. Gracias por seguirme. Y si me dais un like y un comentario, pues ya me hacéis muy feliz, de verdad. Gracias a todos y a todas.
Bueno, he cambiado de lugar, pero mal. Hace mucho viento y no creo que ni que llegue. Pero en fin, vamos a intentarlo. Estamos cerca de los 30 metros, unos 20 y pico. Vale, vamos allá. Buah, qué viento hace. No voy a pegarle ni una.